Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy a ver un poquito de lo que nos toca de segundo parcial, este, que es la parte de proteínas. Es es una parte que es muy interesante y que además tiene ya mucho que ver con bioquímica. Ya esa parte de proteínas. Ok. Entonces, vemos todos y todas las proteínas. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, perfecto. Ok, pues vamos a comenzar. Como les decía, proteínas ya es esta parte va a ser de segundo parcial. Proteínas ya es meternos un poquito más ya con bioquímica, este, ya que proteínas es un apartado muy especial. Nosotros solamente vamos a ver la parte básica de las proteínas, es decir, qué son, cómo están compuestas, propiedades, etcétera. Ya les tocará en segundo semestre ver la parte más, más complicada, que es la de cómo se metabolizan, cómo se rompen. Nosotros veremos también posteriormente en ADN cómo se sintetizan las proteínas en las células. Recordándoles que todas las células tienen la capacidad de sintetizar proteínas en nuestro cuerpo, pero bueno, las principales células que sintetizan proteínas son las del hígado. Y bueno, entonces, las proteínas están compuestas de algo que se llaman aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso de aminoácidos? Son sustancias que van a tener, o bueno, grupos funcionales que van a tener un carbono unido precisamente a un ácido carboxílico y a un grupo amino. Aquí el ácido carboxílico tiene un doble enlace con un oxígeno, un enlace sencillo con el otro oxígeno, y este oxígeno además tiene un H generalmente, pero aquí, bueno, lo que están haciendo es pasarle ese H a ese hidrógeno, ese ion hidronio, al grupo amino, por eso queda con la carga positiva el grupo amino, y el grupo carboxilo queda con la carga negativa. ¿No? Al ser el grupo amino una base y el ácido carboxílico al ser un ácido, pues tiene propiedades ácido básicas, también estos aminoácidos. Son anfolitos, ya lo habíamos visto anteriormente, son anfóteros, es decir, que se pueden comportar como ácidos o se pueden comportar como bases. Y este mismo carbono que que tiene unido el ácido carboxílico y el grupo amino, le vamos a llamar el carbono alfa. Porque, bueno, podemos tener aquí, por ejemplo, en la R, esta R significa que puede ser cualquier grupo funcional. Puedo tener una cadena corta, por ejemplo, de 3 carbonos, pero ninguno va a estar unido al ácido carboxílico y al grupo amino, característico de los aminoácidos. Y bueno, ya después veremos por qué es L. Y bueno, los aminoácidos tienen la característica que al unirse van a formar un enlace peptídico. Ajá. Es decir, un enlace entre el carboxilo de un aminoácido, ¿sí?, y el grupo amino de otro aminoácido. ¿Sí? Para que ocurra ese enlace peptídico, vamos a quitar o vamos a romper el enlace del OH del ácido carboxílico y un hidrógeno de mi grupo amino.
este OH y este hidrógeno que sale del grupo amino es lo que me va a formar el agua, que sale como producto de este enlace peptídico. Y al quedar, acuérdense siempre que el carbono tiene que tener sus 4 enlaces. Ajá. Entonces, aquí tiene 1, aquí tiene 2. Como vamos a quitar este OH, queda un enlace libre. Y aquí estamos quitando un hidrógeno, pues es lógico que entre ambos, entre el grupo amino y el grupo carboxilo, formen un enlace, que es este. Ese enlace es el enlace peptídico. Nosotros cuando tenemos solamente, aquí en este caso, como tenemos solamente 2 aminoácidos, pues vamos a decir que es un dipéptido y que se formó una molécula de agua. Permítanme un momentito. Ok, entonces el enlace peptídico va a ser la unión entre 2 aminoácidos. Ajá. Se van a unir por un lado por el lado carboxílico de un aminoácido y por el lado amínico de otro aminoácido. Ajá. Formando de tal manera que se forma este enlace peptídico. Muchas veces escuchamos el término de peptona, o sea, por ejemplo, podemos decir, el agar es una peptona. Nos referimos a que el agar es una proteína. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza las proteínas es precisamente este enlace peptídico. Al ser una cadena larga de aminoácidos, pues entonces tiene estos enlaces peptídicos. Entonces decimos es una peptona. ¿Ah? Ese término de peptona nos ejemplifica que es una proteína. Y bueno, ya vimos que si se está formado por 2 aminoácidos, vamos a llamarlo dipéptido, si por 3, tripéptido, tetrapéptido, etcétera. Si está formado por menos de 10 aminoácidos, oligopéptido, de 10 a 50 aminoácidos, polipéptido, y ya si está formado por más de 50 aminoácidos, ya podemos llamarlo proteína. ¿Ah? Aquí nuevamente tenemos cómo se forma el enlace peptídico. Creo que está hasta mucho más claro que en la diapositiva anterior. Se rompe el OH en el ácido carboxílico. Ojo, en el ácido carboxílico va a ser el único momento cuando forma el enlace peptídico en donde se va a romper todo este OH, donde va a salir. Ajá. En las demás partes donde veamos el ácido carboxílico, es nada más el hidrógeno. Ajá. Este hidrógeno el que va a salir. Ajá. Solamente cuando está formando el enlace peptídico va a salir totalmente el OH. ¿Ah? Va a formar, para formar el agua, esta agua que sale precisamente del OH y del hidrógeno del grupo amino, y entonces se forma el enlace peptídico entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Algo que también es importante es que si yo, por ejemplo, formo un tripéptido, nuevamente se va a romper el OH aquí, ajá, y el grupo amino del otro aminoácido va a quedar unido, y de tal manera que siempre voy a tener de un lado de la cadena va a quedar un extremo amino terminal y del otro lado va a tener un extremo carboxilo terminal. Eso siempre va a ocurrir cuando se forma una cadena, por ejemplo, ya de 200 aminoácidos, de 300 o de los que ustedes quieran. Siempre voy a tener un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Así como estamos viendo aquí en la imagen, por ejemplo, estamos viendo la unión de 5 aminoácidos, y vemos que de un lado voy a tener
mi extremo amino terminal y del otro lado tengo mi extremo carboxilo terminal. Eso siempre va a ocurrir. Igual si yo tengo unidos 200, 400, 500 o el número de aminoácidos que sean, siempre voy a tener un extremo amino terminal y un extremo que va a quedar como carboxilo terminal. Bueno. Profe, perdón, tienen que quedar esos extremos después de la formación del enlace, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se forma la cadena larga, no sé, de 200, 300 o los aminoácidos que quieras, pero siempre vas a tener un extremo carboxilo terminal y un extremo amino terminal. Eso Gracias. siempre va a quedar, ¿ok? Bueno, como sabemos, los aminoácidos, pues tienen un grupo amino y tienen un grupo carboxilo que también los hace, les da característica de ácido. Entonces, estos aminoácidos van a contener siempre un grupo ácido y un grupo básico. Cuando yo tengo mis aminoácidos en un sistema acuoso, como puede ser una célula, va a adquirir su forma iónica. Esa forma iónica tiene un nombre, se va a llamar Zweiterion. El Zweiterion es, por ejemplo, esta molécula que estamos viendo al centro. El ácido carboxílico, como ven, pierde su ion hidronio y se lo cede, por así decirlo, lo acepta el grupo amino, de tal forma que quedan en forma iónica cuando entran a un sistema acuoso, como es nuestras células. Entonces, en nuestras células siempre los vamos a tener en forma de Zweiterion. Los aminoácidos siempre van a estar en esta forma. Estos Zweiterion también los puedo tener como bases o como en forma ácida, ya que tiene el comportamiento de un ácido o de una base. Por eso decimos que son anfóteros o anfolitos, porque pueden comportarse como ácidos o como bases, en su forma neutra. Entonces, la forma neutra, si yo la quiero pasar a una forma básica, le agrego una base, y entonces quien va a interactuar va a ser la forma ácida de mi Zweiterion, que en este caso es el grupo amino. Entonces va a liberar a un ion hidronio, al ion hidronio que tiene dextra, y entonces va a quedar como forma básica. ¿Por qué digo que esta es una forma básica? Porque lo único que puede hacer ahora este Zweiterion básico es aceptar protones. Los puede aceptar en el ácido carboxílico o del lado amínico, del grupo amino. Y entonces se vuelve una base, recordándoles que eso es lo que nos decía Bronsted y Lowry. Un aceptor de protones, se vuelve un aceptor totalmente de protones. Ahora bien, también mi forma neutra, si yo la paso, agrego al revés, agrego un ácido, pues ese ácido se va a incorporar en donde estaba la base, en donde estaba el ácido carboxílico o el carboxilato. Y entonces, esta forma de Zweiterion es la forma ácida. ¿Por qué razón? Porque solamente puede ceder protones, ya no puede aceptar más protones, va simplemente a liberar los protones que tiene. Entonces, entre su forma neutra y su forma básica va a haber un pK, y entre su forma neutra y el otro, Profe, por lo tanto, tener pK, sí. creo que se está trabando un poco.
creo. O no sé si sea mi ¿Lo internet. puede volver a repetir, por favor? Si es que se está tardando. Sí, claro que sí. El Nos Soiterion, quedamos en el pecado. En forma neutra va a tener 2 pKs. ¿Por qué? Porque necesita un equilibrio con su forma básica y con su forma ácida. Entonces, aquí va a haber 2 equilibrios entre las 3 especies. Entonces, va a tener un pK y va a tener pK2. Ajá. O sea, va a tener 2 pKs porque necesita 2 equilibrios, ajá, ácido-base, entre la forma neutra y la forma ácida, y entre la forma neutra y su forma básica. ¿No? ¿Sí se escuchó bien? Sí, profe, ya escuchó, claro. Sí. Ok, perfecto. Entonces, estos Soiterion son importantes porque son, digamos, tienen propiedades muy asociadas con las sales. ¿Ah? Poseen momentos dipolares grandes, es decir, este momento dipolar es un momento dipolar bastante elevado, por lo cual su conductividad eléctrica va a ser alta. Son solubles en agua, indiscutiblemente. Bueno, la mayoría de los aminoácidos son solubles en agua. Hay algunos que ya saben que no son tan solubles en agua. Son sustancias cristalinas con puntos de fusión alto. Es decir, si yo les mostrara físicamente algún aminoácido, así en forma sólida, se mostraría como un cristal. Y van a tener puntos de fusión muy altos. Por eso dicen que posee propiedades físicas asociadas a las sales, como si fueran sales. Ya habíamos hablado de esta propiedad, son anfóteros, o anfolitos. ¿Por qué? Porque se comportan como ácido o se comportan como base. Depende del medio en el que yo los someta. Si yo los someto a un medio ácido, entonces se van a comportar como base. Si yo los someto a un medio básico, se van a comportar como ácidos. Por eso, ya habíamos visto que pueden funcionar como para regular el equilibrio ácido-base del plasma. Y podemos clasificarlos. Una de las clasificaciones más simples que vamos a tener de los aminoácidos va a ser esenciales y no esenciales. Básicamente los no esenciales son los que nuestras células pueden sintetizar. Entonces no es necesario consumirlos en una dieta diaria. Y los esenciales, como su nombre lo dice, pues van a ser esenciales porque no los puede sintetizar la célula. Entonces por eso necesita consumirlos en la dieta, o necesitamos consumirlos en la dieta diaria para que puedan nuestras células tener una cantidad de esos aminoácidos. ¿Qué aminoácidos son esenciales y no esenciales? Aquí tenemos la lista de los 10 esenciales, de los 10 no esenciales. No es necesario que se la aprendan de memoria. Simplemente yo les voy a preguntar, puedo preguntar cosas muy particulares de algunos aminoácidos. Ahorita vamos a ver funciones que en estas diapositivas tengo las funciones de todos los aminoácidos, pero no es necesario que se las aprendan. Simplemente hay algunas características que van a ser importantes. Por ejemplo, la metionina va a ser muy importante porque siempre es el primer aminoácido que va a aparecer cuando mi célula sintetiza una proteína. Es el primer aminoácido.
en el 99.9%, en el 0.1% es la arginina, pero la metionina generalmente entonces va a estar al principio de cualquier célula, de cualquier proteína que haya sintetizado nuestra célula. Otro aminoácido importante es la cisteína. Va a ser importante, nos vamos a dar cuenta hasta que veamos estructura terciaria de las proteínas, porque esta cisteína forma enlaces disulfuro, tiene azufre en su composición, entonces al tener ese azufre, va a poder formar este enlace disulfuro y le va a dar forma a la estructura terciaria de la proteína. Al darle esa forma a la estructura terciaria, le está dando su funcionalidad, ya que las proteínas, hasta que no llegan a una estructura terciaria, no son funcionables, es decir, está aportando esos enlaces disulfuro que le pueden dar la funcionalidad a la proteína. Como les decía, yo aquí puse algunas características funcionales de los aminoácidos particulares, pero no es necesario que nos las aprendamos de memoria, ¿sí? Por ejemplo, el triptofano que ayuda a la producción hormonal o la síntesis de serotonina, no es necesario que nos aprendamos todo eso. Pues muchas de estos aminoácidos van a ayudar a la síntesis de algunas otras moléculas. Por ejemplo, la histidina es el precursor de la histamina que ayuda al cuerpo tanto a sintetizar el ácido clorhídrico como también es el responsable de la inflamación, por ejemplo, cuando hay una alergia. Y entonces lo que mandan los doctores es un antihistamínico, para que no se forme de histidina a histamina. La metionina aquí la están mencionando, que colabora en la síntesis de proteínas porque es el primer aminoácido que va a aparecer cuando se está sintetizando una proteína. Esto lo vamos a ver en el tercer parcial. Vamos a ver síntesis de proteínas y vamos a ver por qué la metionina aparece primero, siempre. La cisteína, aquí nos dice que tiene un elevado contenido de azufre y gracias a ello puede formar esos enlaces disulfuro y puede darle forma a la proteína. Y bueno, así cada uno puede ayudarnos o tiene funciones particulares, ya sea con hormonas de crecimiento o con algún hormona en particular o con algún neurotransmisor. Bueno, aquí esta tabla contiene los 20 aminoácidos que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo. Estos 20 aminoácidos se van a dividir primeramente como no esenciales o como esenciales. Pero también podemos dividirlo, por ejemplo, en aromáticos, los que contienen un grupo bencénico, como fenilalanina, como triptofano. Podemos dividirlos en ácidos o también como básicos. Y también vamos a tener algunos que están hidroxilados, y también algunos que están sulfurados, como cisteína, como metionina, y o algunos que van a tener un grupo amino extra, como asparagina, como glutamina. Cada uno de ellos va a tener características particulares y que esas características particulares de los aminoácidos van a trascender hacia la proteína cuando estén formando la proteína. Por ejemplo, aquí tenemos a la prolina. Fíjense bien, la prolina
su grupo amino y el carbono que todos tienen libre, este carbono y el grupo amino están formando un anillo. ¿Ah? Eso hace que la prolina sea un aminoácido poco soluble en agua. ¿Ah? Es decir, hablamos generalmente de que los aminoácidos en la generalidad son solubles en agua. Eso es cierto, pero hay excepciones, como la prolina. Esta prolina en realidad no es, este anillo aromático hace que no sea un aminoácido, sino un iminoácido. Sin embargo, esta prolina forma parte de muchas proteínas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la queratina, que forma parte de nuestro cabello, de nuestras uñas, son ricas en prolina. Esta prolina hace que esas proteínas sean poco solubles en agua. Por lo tanto, cuando nosotros nos bañamos, por ejemplo, pues no se nos cae el cabello, porque imagínense si fuera soluble en agua nuestro cabello, o nuestras uñas. Entonces, la prolina ayuda a que muchas proteínas sean no solubles en agua. Como vamos a ver, en cuanto a las proteínas, vamos a tener proteínas muy variadas. Muchas van a ser solubles en agua, otras no. Y todo es por las propiedades que le pasan estos aminoácidos a sus, a las proteínas, ya cuando está formando parte de esta proteína. Así, según su naturaleza del radical, podemos tener, por ejemplo, aminoácidos no polares, polares, pero a neutros, a pH 7, podemos tener con carga negativa pH 7 o con carga positiva pH 7, es decir, ácidos o básicos. Ok, nuestros aminoácidos no esenciales se sintetizan en la célula. Todas las células tienen la capacidad de sintetizar estos aminoácidos. Pueden metabolizarse, por ejemplo, a partir de glucosa. O también podemos tener por ejemplo, dos aminoácidos no esenciales derivan directamente de aminoácidos esenciales, lo que es la tirosina y la cisteína. Por transaminación, es decir, que transfieren el grupo amino, o por desaminación, es decir, que les quitan el grupo amino o colocan el grupo amino. Podemos ver participando algunas coenzimas, como el piridoxal fosfato, el folato o el tetrahidrobiopterina. Pero bueno, eso lo van a ver un poquito más adelante ustedes, ya en segundo semestre. Ok, ¿cómo es la síntesis, por ejemplo, del glutamato? Nosotros estamos viendo aquí la reacción de izquierda a derecha. Cuando esta reacción generalmente como la tenemos, generalmente se ve de izquierda a derecha. Pero bueno, nosotros nos interesa ver la síntesis del glutamato o del ácido glutámico. Lo que va a ocurrir con el alfa-zeta-glutarato, que es un metabolito del ciclo de Krebs, es que se va a unirse a un grupo amino. Este grupo amino se va a colocar en el carbono 2. Este carbono 2 tiene que desprenderse de ese doble enlace que tiene con el oxígeno, para lo cual voy a usar el glutamato deshidrogenasa, que es una enzima, romper esos enlaces y que se enlace en realidad con el grupo amino y el hidrógeno que viene sobrando del grupo amino, para que podamos tener el aminoácido. Una vez que se ha unido el grupo amino y el hidrógeno, tengo mi carbono unido al grupo carboxilo y al grupo amino. Esto es una reacción de óxido-reducción. ¿Cómo sé que es de óxido-reducción? Muy fácil. Las reacciones de óxido-reducción
metabólicamente hablando, van a tener como característica siempre que va a estar participando ya sea esta molécula de NAD, que es niacina adenina dinucleótido, o FAD, también flavina adenina dinucleótido. De esa manera, estas coenzimas nos ayudan a identificar las reacciones de óxido-reducción. Si nosotros vemos el NAD de izquierda a derecha, se está reduciendo porque está obteniendo hidrógeno. Como nosotros estamos viendo la reacción al revés, permítanme, como nosotros estamos viendo la reacción al revés, entonces quiere decir que el NAD se oxida. Se está oxidando, quiere decir que lo que se está reduciendo es el alfa-zeta-glutarato. Tiene sentido porque está perdiendo un oxígeno. Entonces se reduce y entonces se produce el glutamato o el ácido glutámico. Y bueno, ahora bien, nosotros, como está en nuestro esquema, si vemos la reacción de izquierda a derecha, nuevamente se va a usar el glutamato deshidrogenasa para poder oxidar esta molécula de glutamato a alfa-zeta-glutarato. ¿Qué tiene que pasar para que el alfa-zeta-glutarato, para que mi reacción esté o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Aquí nos lo está diciendo. Las necesidades energéticas de la célula. Cuando mi célula tiene GTP, ¿qué ocurre con mi reacción? Tiende más, como les estoy diciendo, están viendo la reacción de izquierda a derecha aquí en este esquema, quiere decir que no va a ir de izquierda a derecha, sino al revés. ¿Por qué? Porque la célula tiene energía. Igual que el ATP, el GTP también es una unidad de energía. Entonces, si hay GTP en la célula, no requiere más energía, por lo tanto, no requiere que este metabolito del ciclo de Krebs intervenga para que siga el ciclo de Krebs. Entonces, cuando hay energía, mi reacción va a tender más hacia la izquierda. Pero ¿qué ocurre cuando es al revés? No tengo energía, no tiene energía la célula. Entonces ahora sí, mi reacción tiende hacia la derecha para que el alfa-zeta-glutarato intervenga en el ciclo de Krebs. ¿Ok? Este tipo de reacciones es lo que van a encontrarse el próximo semestre. Y eso hay que entender ciertos detalles que tienen las reacciones. Si entienden estos ciertos detalles, es muy, sería importante para que ustedes sepan cómo va a actuar cómo explicarlo, sobre todo porque luego a veces sus profesores quieren que expliquen una reacción y no saben por dónde empezar. ¿Ok? Y así es como se forma el alfa-zeta-glutarato. De hecho, yo no me debería de meter con esta información porque de hecho es para segundo semestre esta información. ¿Vale? Bueno. Y entonces, ¿qué son las proteínas? ¿Cómo podemos definir las proteínas? Son macromoléculas o biopolímeros formados por largas cadenas de aminoácidos. Van a desempeñar un papel fundamental en las células porque tienen distintas funciones. Tienen desde funciones muy específicas hasta funciones poco específicas. Son muy versátiles en cuanto a a la funcionalidad y van a ser muy diversas. El valor biológico de
de estas proteínas en los alimentos va a estar, depende de su contenido de aminoácidos esenciales. Un ejemplo claro es la soya. La soya, muchas veces dicen, es que la soya puede sustituir a la carne porque tiene muchas proteínas. Es cierto, tiene muchas proteínas, pero contiene aminoácidos no esenciales, entonces su valor biológico en realidad es muy bajo. Entonces, no es verdad que la soya pueda sustituir a la carne. A lo mejor en sabor o a lo mejor para algunas personas, pueda sustituirla, pero no la sustituye. ¿Qué funciones tienen o algunas de las funciones que pueden tener nuestras proteínas? Estructural o plástica, es decir, aquí estamos hablando de que van a formar parte del colágeno, la elastina que están en nuestra piel, o la queratina que está en las uñas, en el cabello. Entonces, son estructurales o plásticas en este sentido. También pueden tener funciones reguladoras, como puede ser la insulina, como puede ser la hormona del crecimiento. Aquí en este caso la insulina es muy importante porque es la molécula que va a indicarles a las células que pueden consumir la glucosa que está en sangre, que está en plasma, y entonces la insulina va a ser una hormona hipoglucemiante, va a mantener los niveles de glucosa, más o menos los tiene que mantener en estado de ayuno entre 80 y 110 miligramos por decilitro, y esta insulina entonces va a ser reguladora de la glucosa. Uh-huh. También pueden tener una función transportadora, como por ejemplo la hemoglobina, que ya sabemos que transporta oxígeno, pero puede haber otras proteínas transportadoras, como puede ser la albúmina. La albúmina es una proteína transportadora y que va a transportar la albúmina va a transportar moléculas que son no polares, como cuáles, como por ejemplo algunas hormonas, algunas vitaminas que también son rico, y bueno, y también, ahora que está muy de moda lo de los anticuerpos, lo de las inmunoglobulinas, también son cuerpos o inmunoglobulinas son de origen proteico. Ahí estamos hablando de que las proteínas pueden ser altamente específicas. Cuando nuestro cuerpo quiere que algo sea altamente específico, recurre a las proteínas. Igualmente, cuando estamos hablando de enzimas, pueden ser altamente específicas. La mayoría de las enzimas son de origen proteico, no todas. Por ejemplo, las lipasas, que ayudan a degradar lípidos, no son de origen proteico, pero la gran mayoría de las enzimas sí son de origen proteico, y van a ayudar tanto a degradar sustancias como a formar otras sustancias, etcétera. Es decir, siempre van a estar, el próximo semestre ustedes van a ver que todas las reacciones que la célula lleva a cabo, necesita una enzima. Uh-huh. Va a necesitar estas enzimas para que pueda llevarse a cabo, y entonces estas reacciones puedan dar equilibrio a nuestro sistema. Entonces, las enzimas también, y pueden ser altamente específicas. Hay enzimas que son muy, muy, muy tan específicas que solamente actúan en una reacción y ya. Y solamente en esa reacción, por ejemplo, la exoquinasa, que es la enzima, la primera enzima que va a utilizar la glucosa para transformarse en glucosa 6-fosfato, es altamente específica. La exoquinasa solamente está en la reacción 1 de la glucólisis. Entonces, ahí vemos una especificidad de
de reacción y que solamente va a actuar en esa reacción. Y no hay más. Hay otras enzimas que sí son un poquito menos específicas, que es de grupo, es decir, que algún grupo funcional les va a ayudar. Entonces, en cuanto llegue una molécula con algún grupo funcional, puede interactuar con o hacer la reacción. Pero hay otras que son aún menos específicas, que son las de enlace. Por ejemplo, las enzimas que se dedican a romper los enlaces peptídicos, son no tan específicas, simplemente dicen, yo rompo cada 3 enlaces del lado carboxílico o del lado amínico, yo rompo tres aminoácidos y así van degradando. Esas son las menos específicas. Finalmente también tenemos proteínas que van a ayudarnos, por ejemplo, con la actina, la miosina, que es a nivel muscular. Aquí estamos hablando de nivel muscular, y que el músculo se contrae o se relaja gracias a esta actina y esta miosina, que son que son importantes. Como vemos, tienen muchas funciones muy variadas. Depende de qué depende que se dedique o que tengan estas funciones precisamente a la estructura que puedan tener. Principalmente tenemos, por ejemplo, según su forma, vamos a clasificarlas como fibrosas o globulares. Estas proteínas fibrosas van a ser pues, fibras largas y una estructura secundaria típica. La característica de una proteína fibrosa es que es insoluble en agua, pero van a ser como fibras alargadas. Así como nosotros, por ejemplo, cuando deshebramos la carne, son fibras, así, algo así, o nuestro cabello, que son fibras también. Si nosotros nos dejamos crecer el cabello, pues va a seguir y va a hacerse una fibra mucho más larga, mientras más lo dejemos. Esas son proteínas de tipo fibrosas, y su característica es que son insolubles en agua, todas las de forma fibrosa. Si ustedes se fijan, los ejemplos que tenemos de fibrosas, pues son queratina, colágeno, fibrina. O sea, son ejemplos de una proteína que son alargadas y que están formando parte de nuestro cuerpo, pero que no necesitan estar solubles en plasma. ¿Cuáles sí son solubles en plasma? Pues las globulares o en agua. Las globulares porque requieren estar presentes en plasma o en líquido intracelular. Por ejemplo, las enzimas requieren estar en líquido intracelular. Perdón. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas requieren estar presentes en plasma. Las hormonas como la insulina requiere estar en plasma. Entonces, estas proteínas van a ser globulares. Van a doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compactando, dejando los grupos hidrófobos hacia adentro y de la proteína, y los grupos hidrofílicos, es decir, los solubles en agua, hacia afuera, de tal manera que puedan moverse libremente a través de plasma. ¿Se fijan? Las proteínas globulares van a ser todas aquellas que están presentes en nuestro cuerpo en plasma. Y también podemos tener de forma mixta. Va a tener las dos características, globular y fibroso. Y como un ejemplo es el fibrinógeno. Es una proteína que se usa para que se forme la costra, por así decirlo, en lo que sería la cadena, eh, la cascada de coagulación. Ok.
Ok, hasta aquí preguntas, dudas. Veo que dice, es cuando son más de 100 aminoácidos, más de 50 aminoácidos. Si te refieres a esos 50 aminoácidos, ya llamamos proteína. Pero, por ejemplo, las inmunoglobulinas están formadas por 200 aminoácidos en su cadena corta, y que son 2 cadenas cortas. Y además, otras 2 cadenas pesadas. Ajá. Que esas están formadas por 400 aminoácidos. Entonces, estamos hablando de una molécula que es chiquitititititita y que está formado por más de 1200 aminoácidos. Entonces, o sea, no vas a encontrar una proteína menor a ese número de aminoácidos. Si es a lo que te referías, Cecilia. No sé en qué momento me preguntaba Andrea Martínez qué enlace forma. Ah, no, ya, después de que pregunté lo volví a decir. ¿Ah, sí? Ok. Sí, gracias. Si no, no se preocupe. ¿Hay alguna otra duda, algún otro comentario hasta aquí? ¿Cero maldad? Bueno, mañana nos vamos a ver para dar el repaso, ¿ok? Y que el viernes sea el examen. Y bueno, ya me está indicando aquí que la llamada está a punto de terminar, entonces nos vemos mañana con el repaso y nos vemos. Cuídense, que les vaya bonito. Cero maldad.